Muy buenos días, vamos a comenzar con la sesión el día de hoy. Es día 22 de octubre. Les voy a compartir pantalla para el pase de lista. Acosta Monje Sebastián. Casamayor Gutiérrez Ulises. Presente. Castro Baylis José Luis. Coronado Molina Jesús. Presente. J. Verdugo Marco. De la Fuente Enríquez Alfredo. Durán Duarte Ramón Israel. Presente. Encinas Acuña Luis Alfonso. Presente. Jaime Vázquez Stephanie. Presente. Morales Grijalva Diego Irán. Presente. Moreno Cano Luis Armando. Murillo Fierros Kevin. Presente. Murrieta Lucero Jesús. Presente. Palma Gutiérrez Daniela. Presente. Ramírez Hermosillo José Alejandro. Presente. Reyes Armas Joaquín. Rodríguez Gastelum Luis Gustavo. Me parece que no está conectado todavía. Rodríguez Nevares Miguel. Ruiz Degollado Jesús Manuel. Presente. Tamayo Aranda María Jocelyn. Presente. Toledo Juárez Brandon. Presente. Bueno, este es el pase de lista. Por aquí nos dice que somos 13. Ok, ¿alguien ingresó después del pase de lista? Miguel Nevares, ¿verdad? Sí, maestra, buenos días. Aquí ya Sí. puede entrar. Ok, le voy a poner mi asistencia. Mi internet está un poquito lento. Gracias. Muy bien, ya tiene su asistencia, Miguel. Gracias, maestra. De nada. Verán, déjenme nada más reactivo una actividad. Antes de que se me olvide quién le iba a reactivar. Ok, les vuelvo a compartir pantalla para irnos a la plataforma.
Y les recuerdo, nos encontramos ya en el segundo elemento de competencia, entonces es importante que ustedes se fijen y corroboren la fecha de inicio y la fecha de término, al igual que la hora de término en la entrega de sus actividades. Esto con el objetivo de poder continuar avanzando en cuanto al desarrollo de actividades y el que ustedes puedan cumplir en el tiempo solicitado. Solamente 3 estudiantes cumplieron con la actividad número 14. Esta actividad se cerró el día miércoles, de manera posterior a lo que viene siendo, bueno, más bien al término de la hora de la sesión sincrónica. Si nosotros hubiésemos estado digamos, en una situación donde ustedes estén acudiendo en la escuela, que ahorita solamente estamos trabajando en una modalidad híbrida con primer semestre, acudiendo a la escuela solamente con algún subgrupo del grupo, de cada uno de los grupos de primer semestre. Ustedes estarían entregando, ¿verdad?, esta actividad el día miércoles en el aula, porque es un trabajo aula como tal. Entonces, no se solicita ese trabajo que sea de manera posterior para poder recibir la retroalimentación. De los 3 trabajos que vi, me parecen que 2 están cumpliendo con una serie de información que se está solicitando en el formato y les quiero compartir. También les recuerdo que el correo electrónico de la plataforma Haya 10 no permite la revisión de la actividad. Por eso es que si ustedes me hacen la entrega de actividades como archivo adjunto, yo no les voy a poder revisar o evaluar esa actividad en el lugar correspondiente si no se encuentra, porque no están generando una evidencia, ¿verdad? Ni tampoco están generando sus avances en el desarrollo de esa actividad. Ahora bien, no sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Les comparto pantalla en plataforma y en todos los trabajos que me envíen así, como adjuntos por aquí en el correo electrónico. Lo siento mucho, pero no me permite el correo electrónico asignarles una calificación. Todos los trabajos así, pues tampoco permiten asignarles una calificación, ¿verdad? Porque estamos hablando del correo electrónico. En el caso de las actividades y de sus evidencias, deben de ser entregadas en el apartado correspondiente, porque de lo contrario ustedes no verán reflejado una retroalimentación ni tampoco un avance en cuanto a esa barra en color gris que se va a ir coloreando en naranja según el avance que ustedes tengan y el nivel de aprovechamiento que ustedes vayan desarrollando a lo largo del curso. Se los comento para que lo tengan en consideración y que pues no se vuelva a cometer esa situación, ¿verdad? Actividad 14, solamente 3 personas de 22 han presentado la actividad y les voy a compartir el trabajo. Tenemos el trabajo de Stephanie, tenemos el trabajo de José Alejandro y tenemos el trabajo de Miguel Nevares. Me voy a permitir compartir el trabajo de Miguel. Me pareció, aunque esté incompleto, me parece que es una de los estudiantes que se acercó más a la aplicación de los eslabones, de los 5 eslabones, y que considero que también nos encontramos en una asignatura donde pues vamos a estar analizando, ¿verdad?, esos movimientos adecuados y mediante los elementos técnicos, mediante los elementos propios de una disciplina deportiva. En este caso, Miguel nos habla sobre la habilidad de la brazada en el estilo libre en natación. Y su objetivo para con los estudiantes o con sus deportistas es que desarrollen esta habilidad en sus distintas fases. Como aprendizajes esperados, nos plantea Miguel que el deportista logre realizar las sesiones adecuadamente en base a sus aptitudes. Estas que quizás por aquí pueda modificar, ¿verdad?
estas sesiones adecuadamente, podría haber puesto o podría haber mencionado, como estamos hablando de las fases que componen el estilo libre, ¿verdad? Según el objetivo, podría haber mencionado aquí que en lugar de sesiones, realizar las fases adecuadamente en base a las aptitudes. ¿Por qué aptitudes? Creo que por aquí puede ser más bien actitudes, no aptitudes, porque aptitudes, hay que recordar, es la disposición del atleta, es lo que va a permitir, la disposición que tenga el atleta para permitirle al entrenador desarrollar su planeación de la clase, ¿verdad? Y que el deportista, claro está, la ejecute de manera práctica. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Miguel, ¿usted se refería a aptitudes o actitudes? Actitudes, acuérdense que tiene que ver con las características individuales, con las características propias del deportista. Sí, maestra, me equivoqué yo, es con C, actitudes. Ok, muy bien. No hay ningún problema, entonces aquí todavía va a poder mejorar, ¿verdad? Pero sí está muy bien esa parte. Quizás por ahí solamente son esos términos que pueda modificar para que quede pues bastante correcto. Por otra parte, los elementos de enseñanza, como vemos por aquí, pues esto ya lo tiene el formato. Nos habla sobre el inicio, el desarrollo y el cierre. Y en cuanto a la descripción de la enseñanza, si se fijan, Miguel, nos habla específicamente de las partes o de los elementos técnicos que componen pues las fases en el estilo libre. Por ejemplo, aquí en la fase del inicio, nos dice Miguel que en su enseñanza él se va a proponer, ¿verdad?, que el deportista realice una entrada al agua pues adecuada y con el manejo de la brazada. Ahora por aquí, aspectos a evaluar. Por aquí nos pone y nos plasma Miguel que los aspectos que va a evaluar es la manera adecuada de la posición del braceo al momento de la sumersión del deportista o al momento de ingresar el deportista al agua, ¿verdad? ¿Qué instrumento va a poder desarrollar en este caso Miguel para poder valorar esa sumersión y sobre todo ese ingreso y esa posición de la brazada por parte del deportista? ¿Qué instrumento estaría evaluando Miguel en este caso? ¿Nadie? Ok. ¿Qué instrumento puede utilizar? Miguel puede utilizar el plan de observación o incluso más bien su plan de preobservación, donde previamente pues se capacita, mediante el cual en este caso Miguel estaría haciendo uso de información que previamente buscó, que previamente pues revisó con anticipación para poder brindar su clase, ¿verdad? La información en su clase, en su sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en esa sesión Miguel seguramente va a poder realizar un comparativo de cuál es la técnica adecuada o la técnica correcta, ¿verdad? Y por otra parte la va a poder comparar con la técnica que esté, el elemento técnico que esté desarrollando su deportista para definir esta manera adecuada. Otro de los instrumentos que puede utilizar Miguel puede ser incluso la observación y la comparación, ¿verdad? La observación, porque le va a permitir a Miguel como entrenador el observar, el ver de manera detallada a su deportista y comparar la ejecución técnica de su atleta con el trabajo previamente investigado y proporcionado en su plan de preobservación. Claro está que de manera posterior, Miguel, durante la ejecución de su atleta, deberá estar realizando sobre todo la revisión de los elementos que componen su plan de observación, ¿verdad?
Por acá nos dice también entonces, que creo que es lo que le haría falta plasmar, Miguel, nada más el instrumento evaluar. Y por acá nos dice recursos didácticos. Recursos didácticos, Miguel nos dice que va a utilizar en cuanto para la enseñanza, que el deportista porte su traje de baño y pues que tengan acceso a una alberca amplia, ¿verdad? Y pues es correcto. También quizás por aquí Miguel quiera utilizar un cronómetro, una tabla de anotación, ¿verdad? Entonces también quizás por acá lo deba de plasmar, si así lo requiere, o lo puede dejar así, sin ningún problema. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. Profe, yo me confundí en el recurso didáctico. Recursos didácticos no es otra cosa más que el material. El material que ustedes van a requerir, ¿verdad? Para que su atleta desarrolle el objetivo y la habilidad que ustedes están planteando en un inicio. Es que sí lo tengo hecho, pero se me olvidó poner en el recurso didáctico. Ahí me confundí. Bueno, hay que realizarlo para poderlo evidenciar en plataforma. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. Ok, me voy a ir con, creo que esos serían los ajustes que tendría que hacer Miguel en cuanto a su trabajo para que pueda tener una calificación pues sobresaliente, ¿verdad? En este caso estamos hablando de asignar o plasmar lo que viene siendo el instrumento para evaluar cada uno de los aspectos que pues nos está describiendo en lo que viene siendo la aplicación de los 5 eslabones de la enseñanza. La retroalimentación, si nos fijamos, Miguel nos dice que él va a proporcionar la retroalimentación mencionándole al deportista que debe desarrollar algunas veces esta habilidad en una práctica diaria. En este caso estamos hablando del método de repetición, por lo cual el deportista tendrá que realizar no solamente una sola ejecución de ese estilo libre natación, sino que debe realizarlo de una manera, de una manera en la que la repita varias ocasiones durante una misma sesión de entrenamiento, para que así pueda interpretar la manera correcta de cómo va a realizar esa habilidad de lo que viene siendo el estilo libre, la brazada del estilo libre en la natación, ¿verdad? Buenos días, maestra. Me andaba fallando en internet, ya puedo entrar a la clase. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con la explicación. Vámonos con otro trabajo de los pocos que recibimos respuesta en la actividad 14. Vamos a irnos a ver el trabajo de su compañero Alejandro Ramírez Hermosillo, me parece. Sí. Entonces vamos a revisarlo por aquí. Ok. Por aquí, ¿qué tenemos? La habilidad nos dice el lanzamiento de martillo en el atletismo y el objetivo que se ha propuesto el entrenador es desarrollo de los elementos para el lanzamiento de martillo. Por aquí podemos ver que tiene aspectos aprendizajes esperados, es lo que espera el entrenador, en este caso su compañero Ramírez Hermosillo, José Alejandro, que su atleta desarrolle o alcance, ¿verdad? En la sesión de entrenamiento. Y aquí nos dice que su atleta, él espera que su atleta realice de manera correcta y aprenda también correctamente la técnica de lanzamiento de martillo. Ok, veo mucha repetición de este concepto, correcta y correctamente. Y más adelante lo van a poder continuar viendo, por lo cual es importante que ustedes busquen qué significa eso correcto o incorrecto. Por ejemplo, aquí yo puedo determinar, bueno, si yo me salgo de la actividad y veo que solamente tres estudiantes de los 22 hacen entrega de una actividad, yo no les puedo poner el 10 a todos, ¿verdad? O el sobresaliente a los 22 estudiantes. ¿Por qué? Porque de manera correcta, solamente suponiendo que los 3 estudiantes que hicieron la entrega cumplieron con los aspectos solicitados.
¿Qué aspectos son los solicitados? Entonces, aquí es donde debería, en este caso, su compañero José Alejandro, especificar qué aspectos son los correctos, ¿verdad? En cuanto a elementos técnicos de lanzamiento de martillo, para evitar repetir ese correctamente, correcto o adecuado, ¿verdad? También que podría ser un sinónimo. Vamos a ver los elementos de la enseñanza. En cuanto a la descripción de la enseñanza, nos dice José Alejandro que en la parte inicial, al inicio estaríamos dando ejercicios del calentamiento para después pasar a más específicos. Ok, no sé si se encuentra por aquí José Alejandro. Sí. Ok, ¿nos puede decir qué ejercicios de calentamiento y nos puede especificar, o bueno, nos puede dar detalles de esos ejercicios específicos? ¿Cuáles son? Si está hablando de lanzamiento de martillo. Pues yo en ejercicios generales pensaba más en ejercicios de calentamiento, de estiramiento y en los Eso es lo que específicos. mencionamos en clase, en la sesión anterior. Los 5 eslabones no es para que ustedes plasmen la parte principal, la parte inicial, la parte principal y la parte final. Es solamente abocarse a los ejercicios de la parte principal. Si se fijaron en el trabajo de Miguel, solamente se abocó a la parte principal donde va a trabajar ejercicios orientados a ese objetivo. En ningún momento habló del calentamiento general, en ningún momento se habló sobre el calentamiento específico, ¿verdad? Porque eso no compete a los 5 eslabones de la enseñanza. Por eso aquí me hacía mucho ruido en esos ejercicios del calentamiento y que me hablara de esos ejercicios que irían a ser más específicos, ¿sí? Eso es algo propio, por eso tenía esa duda por si no había comprendido cómo se iba a desarrollar esta actividad. Entonces, por aquí, en este caso, José Alejandro tendría que hacer la modificación porque en ningún momento estamos hablando de la parte inicial. Como tal, no deben de ser ejercicios de calentamiento general ni de calentamiento específico. Solamente abóquese a esos elementos que le permitirán a su atleta desarrollar el lanzamiento del martillo. En este caso, el lanzamiento del martillo, pues comprenderá todas las fases que se ejecutan desde que el deportista ingrese al área de lanzamiento. En este caso, pues el deportista cómo se va a ubicar, qué pasos tiene que dar, ¿verdad? Cuántos pasos tiene que dar, con dirección a dónde tiene que dar esos pasos para ejecutar la acción completa de ese lanzamiento del martillo. Porque así es como nos lo está marcando en el objetivo que se está planteando, ¿verdad? No sé si tenga alguna duda, José Alejandro, hasta aquí. No, ya en base, me vi el ejemplo que le dio a mi compañero Miguel, creo, y ya puedo darme más una idea, o sea, Sí, ¿verdad? Está muy, muy claro, la verdad. También por otra parte, mire, otra de las observaciones que yo estuve pudiendo ver o identificar es que está mencionando muy repetitivamente esto correcto. ¿A qué se refiere con actividad correcta? Porque cuando ustedes los dejen como actividad correcta, yo lo interpreto como que todavía no están identificando cuáles son esos elementos que ustedes como entrenadores o entrenadoras me van a estar evaluando a sus atletas o a sus deportistas, ¿sí? Entonces traten de evitar esos correctos, esos adecuados, para que sean más específicos, porque recuerden que es un análisis el que ustedes están aplicando. Ahorita lo están haciendo a través de 5 eslabones en la enseñanza de una habilidad y de una disciplina deportiva en cuanto a pues un objetivo que se van a plantear ustedes. Recursos didácticos, imágenes y demostraciones de la actividad. Ok, esos son recursos que el atleta va a contar. No contaría el atleta con el espacio o el área de lanzamiento en el atletismo, por ejemplo. No contaría con la bala, en este caso con el martillo, sería un implemento.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que sería el único implemento, ¿verdad?, que ocuparía en cuanto a recurso material, en cuanto al recurso didáctico. Estos que marca por aquí su compañero José Alejandro, imágenes y demostración de la actividad. En cuanto a imágenes, son elementos pedagógicos, no didácticos. Recuerden que podemos tener diferentes tipos de recursos. Está el recurso económico o monetario, está el recurso pedagógico, que es el que les va a permitir a ustedes enseñar, ¿verdad? Y por otra parte está el recurso o el material didáctico. En cuanto al recurso didáctico o material, es el que va a ocupar el deportista para ejecutar la acción o la habilidad que ustedes están pues marcando por aquí en su objetivo. En este caso entonces, en cuanto a material didáctico o recurso didáctico, ocuparía el martillo, ocuparía el área de lanzamiento de martillo, ocuparía el espacio amplio, ¿verdad? Porque recuerden que no solamente es abarcar el círculo de lanzamiento de martillo en el atletismo, sino que también sería el área donde va a caer el implemento o donde va a ser soltado el implemento, donde se va a ubicar el implemento una vez que el deportista realice la fase final de lanzamiento. Por otra parte, aquí dice verbalmente, estaríamos corrigiendo al deportista. No nos está hablando del aspecto pedagógico que va a realizar el entrenador. Esto, tanto la demostración de la actividad como verbalmente, eso tiene que ver con el aspecto pedagógico, lo que ustedes como entrenadores van a realizar. Y ya viene de entrada o ya viene en el supuesto cuando ustedes están frente a un grupo. No es necesario plasmarlo, todavía esto lo podría plasmar en el apartado de retroalimentación. También videos sobre ejercicios, también podrían ser aspectos o elementos pedagógicos que los puedan abarcar en la retroalimentación. Por aquí dice temas de reflexión o retroalimentación y nos dice si el atleta realiza bien o mal una actividad, ok, aquí hay que especificar qué es ese bien y qué es ese mal. ¿En qué actividad? Porque una actividad, si la actividad nos está diciendo que es el desarrollo de los elementos para el lanzamiento del martillo. ¿Qué elementos son entonces los que componen el lanzamiento del martillo? Por eso es que previamente lo tendría que ver plasmado esos elementos en la descripción de la enseñanza para que no tuviera esa complicación, ¿verdad? Para poder retroalimentar, si nos está hablando de retroalimentación, aquí nos puede hablar para mostrar, para hacer observaciones a través de, con la comparación en el uso de videos sobre el ejercicio realizado, sobre el uso de imágenes, o incluso con la demostración y con el apoyo de atletas monitores para la demostración correcta. Con el objetivo, pues aquí podría ser, o con el propósito de que identifique el mismo atleta cuáles son sus fallos o cuáles son sus desaciertos y cuáles han sido las posiciones o la ejecución correcta o adecuada o los aciertos, así como lo tiene su compañero. Dice con el grupo para que ciertos, aquí no lo entiendo muy bien en su redacción, entonces tendrá que modificar este apartado también de la retroalimentación. No sé si tenga alguna duda o pregunta, José. ¿Alguien más que tenga alguna duda aparte de José o pregunta, José Alejandro? No, maestra, vamos bien. Todo bien, maestra. Bueno, así me dijeron la vez pasada, el día miércoles, y resulta que solamente 3 estudiantes me entregaron la actividad. Eso me empieza a preocupar, porque se van a quedar con el ENEA. Ya estamos en el segundo elemento de competencia y también les quiero mencionar que no son estudiantes de primer semestre. Ya son estudiantes de tercer semestre y tienen una responsabilidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento en los tiempos y en las fechas solicitadas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Las actividades
en este segundo elemento de competencia, solamente las voy a reactivar en una sola ocasión. No las voy a estar reactivando en varias ocasiones, como me lo hicieron hacer en el primer elemento de competencia, para que lo tengan en consideración. Entonces, me voy a ir con el trabajo de su compañera Stephanie, me parece por aquí, para que lo revisemos en conjunto. Ok, por aquí tenemos que la habilidad que ha sido asignada para el trabajo en su plan de clase o en el formato de su planeación, donde va a aplicar los 5 elementos de la enseñanza, es la habilidad de las barras asimétricas como parte de la gimnasia, y el objetivo es saber cómo se hacen los movimientos. ¿Saber quién, Stephanie? ¿Nos puede especificar? ¿Quién va a saber cómo hacer los movimientos? Nosotros, el ¿Nosotros? deportista. En este caso los Nosotros y el deportistas. deportista. Nosotros no, porque usted ya es la experta, ¿verdad? En el deporte. Ya es quien va a proporcionar la información para que sus deportistas ejecuten y conozcan cómo realizar los movimientos en estas barras asimétricas, ¿sí? Entonces aquí hay que especificar un poquito más el objetivo. Vámonos a los aprendizajes esperados. Dice, saber cómo funciona cada uno de los elementos que se piden y para qué sirven y cómo se realizan. Creo que por ahí hay una R de más. Ok. Sí, se me fue la R de más. Ese saber, ya sabemos que está orientado hacia el deportista. Entonces, ¿qué es lo que hay que plasmar el aprendizaje esperado? El cómo ustedes visualizan que el atleta, ¿verdad?, va a captar la información. Por ejemplo, yo les puedo mencionar aprendizajes que espero tengan ustedes, los estudiantes de tercer semestre, en la asignatura de didáctica. Identificar los elementos que componen el plan de preobservación y el plan de observación para el análisis de una habilidad motora. Eso es lo que yo espero, ¿sí? Entonces, se fijan, si es identificar, ¿quién va a identificar? Simplemente con el leer que dice aprendizajes, ya voy a saber yo que estoy hablando pues de estudiantes, que estoy hablando de deportistas, ¿verdad? Pero en ningún momento estoy planteándolo, si se fijan, como si yo estoy siendo involucrada en ese apartado del saber, porque cabe destacar que hay que adoptar el rol de entrenador o de entrenadora. Si estamos hablando de los elementos de enseñanza, recuerden que los entrenadores y las entrenadoras son ustedes, ¿sí? Por lo cual, sus atletas son los que van a desarrollar el aprendizaje, no ustedes, porque ustedes ya pasaron por un proceso formativo, por un proceso de capacitación, de actualización, para el cumplimiento de esa competencia que les demuestra el que ustedes son competentes, el que ustedes están capacitados, actualizados y actualizadas para poder brindar esa información. Entonces, por ahí yo creo que puede cambiar o modificar el aprendizaje que usted está esperando de sus atletas o sus deportistas. Y mencionar, pues, que estamos hablando de la habilidad de las barras asimétricas. Vámonos a los elementos de enseñanza, donde hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Esto, cabe destacar, les vuelvo a mencionar, tiene que ver con la parte, si nos vamos a la sesión de entrenamiento, tiene que ver con la parte principal solamente, no con la parte inicial, no con la parte principal, no con la parte del cierre o con la parte final de la sesión. ¿Por qué? Porque solamente, si se fijan, es una planeación donde se va a aplicar los eslabones de la enseñanza. Entonces, la habilidad tiene que ser de manera concreta cómo nosotros vamos a poder identificar este apartado en el elemento técnico que el deportista va a estar ejecutando.
Dice por aquí, descripción de la enseñanza, nos habla sobre la entrada a la barra, por aquí creo que le falta una R, se ejecutan con un rebote donde se carpa el cuerpo con los brazos extendidos, pecho adentro y cabeza dentro de los brazos. Por ahí le falta una O, hay que cuidar la ortografía. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta con esta enseñanza. Luego por aquí nos dice aspectos a evaluar, el agarre de la barra y el salto sería, ¿verdad? Sí. Ok. El salto, entonces por ahí hay que modificar. Luego nos dice instrumento evaluar. Modificar solamente me refiero a la ortografía, ¿sí? Luego por aquí nos dice instrumento evaluar. La barra y la ejecución. Aquí no le entendí. Dude los movimientos. Es de los movimientos, se me fue el do. Ah, ok. Instrumento evaluar. Ok. La barra le va a decir a usted como entrenadora si la ejecución es correcta por parte del deportista. ¿O cómo, maestra? Es que aquí me pone instrumento evaluar la barra. Entonces no entiendo muy bien ahí. Por eso le menciono si la barra le va a decir a usted como entrenadora si el deportista está realizando bien la ejecución. No, no. No, ¿verdad? Entonces la barra no es un instrumento para evaluar. Hay que quitar de aquí la barra. Stephanie, ¿qué instrumento le va a permitir a usted evaluar la ejecución del deportista? Lo mencionábamos también, el trabajo de Miguel, por ahí que quizás le faltaba ese aspecto. También lo pudimos notar con el trabajo de su compañero José Alejandro. Pueden plasmar ustedes un formato del plan de preobservación, porque en el plan de preobservación ustedes ya desarrollan, ¿verdad?, de manera individual, como expertos y expertas en el deporte, desarrollan la descripción de los elementos técnicos que componen determinada habilidad. Eso le va a permitir a usted el realizar un comparativo de lo que el deportista debe de realizar, ¿verdad? Y lo que el deportista está realizando. Una cosa importante es que, aunque cuando ustedes egresen, cuando ustedes tengan ya su título, no quiere decir que cuando están frente a un grupo no puedan ustedes tener sus anotaciones. Yo lo que hago mucho es tener mi sesión de entrenamiento impresa. Si voy a hablar de elementos técnicos donde voy a realizar esa evaluación al deportista para determinar si está ejecutando la posición correcta de lo que viene siendo del lanzamiento o de una prueba de pista, yo voy a traer una serie de imágenes en mis anotaciones, ¿verdad? Voy a identificar qué pasos son los que debe de ejecutar el deportista y cuáles son los que no debe de ejecutar. Porque eso me va a permitir a mí el poder evaluar a través de la observación, ¿verdad?, lo que el deportista esté ejecutando de manera práctica. No quiere decir que cuando ustedes egresen no lo vayan a realizar o no lo tengan que realizar. Claro está que lo pueden hacer, para eso tienen serán los encargados y las encargadas de realizar ese proceso de planeación, de planificación, ¿verdad?, de cada una de sus sesiones y de todo un plan de entrenamiento para sus atletas y para sus deportistas. Entonces, por aquí habría que cambiar entonces también el instrumento para evaluar, porque el instrumento para evaluar es lo que ustedes van a tener como entrenadores, como entrenadoras, para poder realizar esas observaciones que les van a decir si su deportista o si su atleta, ¿verdad?,
está realizando la ejecución práctica del elemento que ustedes estén enseñando, ¿verdad? De una manera que cumpla con los criterios que ustedes están solicitando. Esto nos permitirá, ¿verdad?, el determinar si es correcto o si no es correcto el movimiento o la ejecución proporcionada por el deportista. Entonces, por aquí yo creo que hay que cambiar el instrumento a evaluar. También en el elemento del desarrollo. Y también por aquí en el cierre, ¿verdad? Hay que modificar ese instrumento porque, claro está, el instrumento es lo que ustedes, como entrenadores y como entrenadoras, van a tener o se van a poder apoyar para el cumplimiento de actividades. Por ejemplo, en la universidad existen rúbricas. Esas rúbricas de trabajo nos dan una serie de aspectos que podemos considerar. Por ejemplo, les voy a poner la rúbrica de trabajo individual. No sé si lo escribí bien. O resolución por aquí, miren, se encuentra como resolución individual de ejercicios. De ejercicios en una tarea. ¿Qué es lo que se hay que considerar? O aspectos a evaluar en los instrumentos. En este caso, los aspectos o en el criterio de evaluación. Tendríamos que evaluar en ese instrumento la cantidad de ejercicios resueltos, el procedimiento y los resultados de los ejercicios y la puntualidad de entrega en la tarea. ¿Qué es lo que se nos solicita cuando no está aprobado? Bueno, que presenta menos del 60% de los ejercicios resueltos, que en cuanto al procedimiento y los resultados en los ejercicios, no desarrollen el procedimiento en forma clara y el resultado pues sea incorrecto. Y en cuanto a la puntualidad, nos dice que el estudiante entrega el trabajo 3 días posterior o 3 días después de la fecha acordada. Entonces, estos no es otra cosa más que el instrumento que se estaría utilizando para evaluar una actividad. En este caso, pues es la solución individual de ejercicios, ¿verdad? Algo similar es lo que ustedes tendrían que plasmar. Claro está, nosotros lo hacemos en la práctica del deporte. En este caso, sería con la aplicación o los aspectos que conforman el plan de preobservación y el plan de observación. Porque de esa manera le va a permitir en este caso a su compañera Stephanie, el revisar si el deportista está cumpliendo correctamente con los elementos que se le ha enseñado. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Vámonos a los recursos didácticos. Nos dice por aquí que va a utilizar la barra, por aquí creo que iría una coma y una N, el banco que se usa para realizar el salto y la tiza para no resbalarse. También por aquí hay faltas de ortografía, pero hay que considerarlas, ¿verdad? Y efectivamente estos son recursos didácticos o materiales didácticos. También por aquí está movimiento final y la esponja, por ejemplo. El movimiento final no es tanto un recurso. Lo que sí es un recurso didáctico sería la esponja que se usa para no lastimarse. Esa esponja sí sería un recurso material didáctico. En cuanto a la retroalimentación, ok, ¿quién va a saber? El deportista. Entonces por aquí hay que cambiar el saber. Ya no hay que mencionar tanto ese saber. La retroalimentación quizás lo pueda comenzar por aquí. Ejecución correcta o ejecución de cada movimiento, puede dejarlo así Stephanie. Ejecución de cada movimiento que le permitirá la realización, no que nos pide, que le permitirá la realización de los elementos necesarios para la mejor ejecución de lo que viene siendo las barras asimétricas.
o en las barras asimétricas, sería en las barras asimétricas. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. Stephanie, ¿dudas o preguntas? No. Ok, bueno, hay que modificar por ahí para que puedan, realizarlo, ¿verdad? El resto del grupo. Que no entregó la tarea o que no entregó el trabajo, miren, por aquí todos los que estén en gris se van a llevar un NA el día de hoy y se les va a solicitar que atiendan a esta actividad correspondiente al segundo elemento de competencia. En cuanto a las observaciones que hemos visto en los 3 trabajos, los voy a evaluar y se las voy a hacer saber también por aquí por plataforma para asignarles por lo pronto una calificación. Y de manera posterior yo se las estaría reactivando para que hicieran esa modificación. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Esta actividad todavía no la va a activar? No, porque les recuerdo, todos los maestros y las maestras entregamos un reporte cada día viernes, el día de hoy, ¿verdad? De las actividades trabajadas a lo largo de esta semana. Entonces, sí sería complicado el que yo presentara mi informe sin la revisión, ¿verdad? Pues del trabajo que hemos realizado en esta semana. Entonces, ¿Nos va a avisar de todos modos cuando lo active? ¿mande? Nos va a avisar de todos modos cuando lo active. Yo se las podría reactivar a partir del día martes para que lo puedan realizar. Y sería la única ocasión que la estaría realizando porque necesitamos continuar avanzando en el curso y en el semestre. Ya estamos en la semana 10, entonces hay que cuidar mucho el aspecto de las asistencias, el aspecto de entregas de actividades en los tiempos y en las fechas solicitadas. ¿Hay actividad del día de hoy? ¿Mande? ¿Hay actividad del día de hoy? No, quería ver esto con ustedes porque me preocupaba el que no hicieran la entrega más que solamente 3 estudiantes. Yo no tengo ningún problema, jóvenes, en revisar y en asignarles el NA si ustedes no tienen la disposición por su aprendizaje. Entonces, esa disposición por su aprendizaje, recuerden que no solamente estar de manera sincrónica en una sesión, sino que también implica el que ustedes entreguen sus actividades y las evidencias que les van a permitir a ustedes el mejorar, ¿verdad?, su trabajo. Recuerden que ahorita nos encontramos en modalidad pues a distancia, pero muy posiblemente, ¿verdad? Para el próximo semestre ustedes tengan que retornar de manera presencial. Yo ya no estoy realizando, estoy trabajando en una modalidad híbrida porque también estoy atendiendo alumnos o estudiantes de primer semestre. Y les menciono esto para que lo tengan en consideración y que se vayan programando en cuanto a sus actividades, ¿verdad? Recuerden que pues es decisión de ustedes el continuar capacitándose, el continuar actualizándose en su formación de licenciatura y es importante que atiendan teniendo esta responsabilidad. Entonces, este tema, si se fijan, pues sí nos llevó tiempo en cuanto a la explicación. Y pues mencionaban el día miércoles que no habían dudas, que no habían preguntas, nadie realizó ninguna pregunta y pues solamente 3 estudiantes cumplieron con esta actividad. Entonces, eso me dice que sí habían dudas, sí habían preguntas, pero no sé si durante la hora de clase que tenemos, pues están realizando también otras actividades, porque pues yo no los puedo ver. Pero eso me lo está indicando según sus respuestas. Entonces, cuiden mucho ese aspecto, por favor. Como les menciono, solamente voy a reactivar una sola ocasión las actividades si se les llega a cerrar y no voy a calificar actividades por correo electrónico porque la plataforma no me lo permite. Entonces, cuiden mucho ese aspecto, por favor. Yo estaría reactivando esta actividad hasta el día martes de la próxima semana para que lo puedan cumplir. Claro está que ya no irían sobre el sobresaliente,
porque pues la entrega ya no fue realizada en el tiempo solicitado, ¿verdad? Y así nos lo marca la rúbrica de esta actividad, que es el trabajo, la solución de ejercicios de manera individual. Entonces, ténganlo en consideración para sus próximas entregas. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Maestra, yo entré a las 7:16. ¿Se puede el retardo? 7:16. Sí, les voy a poner entrada o ingresos tardíos. Qué bueno que me recuerda. Ya descargué la lista de asistencias de aquí de Teams para ver las uniones y también los abandonos, ¿verdad? Ok. Dígame apellido. De la Fuente. Ok, de la Fuente, Enríquez Alfredo. Maestra Sí. Acosta también. Acosta Monje Sebastián. Sí. ¿Quién más? Castro Bailis también, profe. Castro Bailes José Luis también. Ok, ¿quién más? Reyes Armas. Unos minutos. Reyes Armas Joaquín. Sí. Bien, ¿alguien más? Bueno, parece que no. Entonces, si no hay dudas o preguntas, les pido que sean ustedes quienes abandonen la sesión y les agradezco mucho haber asistido el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Que tenga bonito fin de semana, día. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Profe, Sí, dígame. el día miércoles no puede asistir. De casualidad no tiene un archivo respecto a la tarea que hubo el día miércoles que pues nadie la entregó. La verdad yo me enteré de la tarea pues ya hasta la tarde. La voy a realizar el día martes también yo, con tardía obviamente, ¿no? Yo sé que no va a valer lo mismo, pero quería saber si usted no tiene un archivo que me pudiera mandar para yo aprender de ese tema. El O es archivo se encuentra en plataforma. en plataforma. En cuanto al formato, ¿a ese se refiere? Sí, al formato de donde el tema, pues, del tema visto, vaya. Ajá. El archivo del formato se encuentra en plataforma en la actividad número 14. Lo va a encontrar como archivo adjunto. Ok, archivo adjunto. El recurso se encuentra en... El recurso ese. El recurso... En repositorio de documentos. Sí, en repositorio de documentos. Me parece que es el SIGSET 2, donde viene el SIGSET 2. tema de enseñanza. Muy bien. Gracias, maestra. No, de Tenga nada. buen fin de semana. Gracias. Me Igualmente. disculpa. Bye bye. Nos vemos.